único. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente. Ya al aire una vez más, como cada jueves, un gusto de acompañarlos como siempre a esta hora en RCR, la radio que se ve, nuestra casa de la libertad. Les habla Claudia Macero. Como siempre pueden seguirme a través de mis redes, @ClauMacero. Y antes de comenzar con el programa número 7, que rápido, yo lo digo todas las semanas, pero es que todavía no me acostumbro, que rápido pasa el tiempo en este espacio en RCR. Y antes de iniciar, como les decía, vamos a presentar los créditos de la estación. En la dirección general a nuestro querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción a Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, y en los controles a nuestro gran César González. Como siempre, recordándoles cómo pueden acceder a nuestra emisión, a nuestro programa a través de rcr.tv. Como siempre, también recordándoles además todas las diferentes vías. Es difícil quizás acceder, pero lo estamos haciendo para ustedes y lo hacemos con el mejor cariño del mundo. Pueden ingresar a través del canal de RCR en YouTube. Ustedes colocan RCR en vivo y lo pueden ver también a través de TuneIn, simplemente accediendo a través de su Facebook, y si no, también a través de RCR 750 por Periscope. Y el día de hoy vamos a tener un programa para tratar de aclarar muchas dudas. Yo creo que muchos venezolanos, incluso personas en el hemisferio, no comprenden qué está pasando realmente. Venezuela sigue siendo el centro o el epicentro de grandes decisiones que se están tomando, no solamente en Estados Unidos, porque inmediatamente la gente menciona a Trump o al gobierno de Estados Unidos, pero incluso en otros gobiernos como Colombia y otros países donde se están desarrollando grandes acontecimientos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la jugada geopolítica o de qué manera nosotros avanzamos? Creo que está haciendo un poquito de feedback aquí algo, pero no sé si lo podemos resolver. Pero si habláramos del sentimiento general que de alguna manera existe, es incertidumbre. Y frente a la incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es generar claridad, es presentar las opciones y que ustedes, como oyentes, puedan de alguna manera tomar decisiones y entender precisamente qué es lo que está sucediendo y cómo afectan estas grandes decisiones a su vida cotidiana y al porvenir, ¿no? A lo que viene. Al final, los venezolanos nos enfrentamos a decisiones como irnos, quedarnos, qué hacer, trabajar, enfrentar este nuevo año escolar, qué significa, cómo lo hacemos. Y todo esto pasa a la vez. Yo creo que los venezolanos no solo somos resistentes, sino somos capaces de enfrentar esto después de 20 años de un régimen que se ha encargado, sí, de tratar de mantenernos arrodillados, pero que a pesar de eso nos ha enseñado que nosotros somos capaces de lo que nos propongamos. Y precisamente para hablar de eso vamos a tener un invitado muy especial, que es Héctor Echamis. Lo vamos a tener en el tercer bloque, pero antes, y precisamente para arrancar el programa con la mejor energía, tendremos a Nela Rojas, quien hace poco estuvo cantando con Alejandro Sanz, una cantante margariteña venezolana, quien sí es de esas noticias positivas que también queremos escuchar en sus canciones, en sus giras, en sus poemas y en todo lo que hace, porque eso es Venezuela. Venezuela es mucho más que lo que podemos ver hoy en las calles. Sí, la gran movilización, dicen ellos, en gran parte de Caracas, pero realmente son sinónimo de barbarie, de atraso. Y precisamente para eso vamos a tener a estos invitados el día de hoy, por supuesto a Clara Machado. Para iniciar, por supuesto, algunas noticias. No podemos dejar de hablar de la decisión ayer. La OEA aprueba convocatoria al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se esperaban al menos 10 votos, tuvimos 12, 5 abstenciones y una ausencia. Definitivamente el mundo ha cambiado y Venezuela entra en las discusiones del artículo 8 del TIAR, que incluye distintos mecanismos
desde el diálogo, las sanciones, rompimiento de relaciones, pero también la posibilidad de la conformación de una coalición liberadora que nos permita de alguna manera sacar o erradicar de una vez por todas a las mafias del poder. Y todo esto también ocurre de la mano de distintos cambios. Sabemos lo que sucedió con John Bolton, asistente de seguridad de la Casa Blanca de Trump, y ayer escuchábamos las declaraciones de Donald Trump donde aseguraba que Bolton se había extralimitado respecto a Venezuela. ¿De qué se trata? ¿Qué quiso decir? Y en citas, Donald Trump decía: yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se extralimitó bastante, dijo el presidente de Estados Unidos en respuesta a una pregunta de la agencia EFE en el despacho Oval. A pesar de que el mandatario no quiso aclarar, sin embargo, si Bolton ha dejado el cargo y estaría dispuesto a reunirse con el dictador Nicolás Maduro, y afirmó que no quería hablar de eso. Surgen nombres, distintas decisiones. Sin embargo, para eso también vamos a tener hoy a Héctor Echamiz para aclarar precisamente cómo ve este panorama. Es mejor. Algunas personas se veían optimistas precisamente por la salida de John Bolton de ese cargo y lo que significaría para Venezuela. Además, veíamos las declaraciones de Mike Pompeo, donde afirmaba que Estados Unidos apoya la reincorporación de Venezuela al TIAR, y un poquito más atrás, o unos minutos más adelante, mejor dicho, el presidente de Colombia, Iván Duque, agradecía a la OEA el primer paso para activar el TIAR ante la amenaza de Maduro. Por supuesto que Colombia, así como los países más cercanos a Venezuela, son los más afectados por la presencia de grupos irregulares. Veíamos y seguimos alertando sobre la presencia de las FARC e incluso el ELN en Venezuela. Informes como de la Fundación Fundarredes nos alertan precisamente de esto. Y además veíamos las declaraciones de Gustavo Tarre, nuestro embajador ante la OEA, que decía que el TIAR puede ser una puerta para una intervención militar. Estos temas los vamos a dejar al aire para conversarlos en el próximo bloque, y antes de despedir este bloque nos quedamos con las recomendaciones de Clara Machado en Corto y Clara. A ver. ¿Cómo están mis queridos lectores de La Vía Láctea? Bueno, hoy les voy a traer un libro que me acabo de terminar de leer y que no pude evitar querer compartir con ustedes inmediatamente. Me tuve que aguantar unos días. Pero bueno, miren, se llama Leyendo Lolita en Teherán o Reading Lolita en Teherán. Es la historia de una autora en literatura, Azar Nafisi, que es la autora, y ella cuenta cómo durante 2 años ella reunió en su casa a sus alumnas más brillantes y llevó a cabo esta especie de clase de literatura secreta en la que analizaban obras importantísimas del canon occidental y que eran obras que tenían que ver de cierta forma con el totalitarismo y también con la búsqueda de la libertad. Ella empieza de hecho con el trabajo de Nabokov, que es quizás el novelista sobre el totalitarismo por excelencia, no será el único, pero quizás es uno de los más importantes, y ella empieza digamos analizando y haciendo un paralelismo entre cómo estas obras de la literatura cuentan y se asemejan a lo que ellas mismas estaban viviendo en un Irán que pasó pues por todo un proceso revolucionario que terminó en un totalitarismo feroz. Entonces creo que es sumamente interesante porque este libro lo que nos enseña, lo que nos demuestra, lo que nos ayuda a entender es el gran valor que tiene la ficción y que tiene la literatura como herramienta de libertad y como una herramienta fundamental para no solo para analizar el contexto histórico de lo que sea que estemos viviendo, sino un poco para ayudarnos a pensar y a reflexionar cómo nosotros como individuos y como seres humanos cabemos dentro de esos eventos históricos, pero sobre todo dónde está ese valor tan importante que es la libertad. Eso fue lo que a mí más me gustó de este libro. Sin duda más es un libro que es feminista, y digo que es feminista porque esa es una palabra que en los últimos años ha adquirido una connotación muy negativa. Cuando tú dices que eres feminista, generalmente piensan que eres una persona que quiere ser hombre o que odia a los hombres o que no se pone tacones o que no se maquilla. Ustedes no lo pueden ver, pero yo tengo puestos tacones en este momento y un poquitico de maquillaje, no mucho, pero eso es un gusto personal. Pero como pueden ver, yo soy feminista y me gustan esas cosas. Lo que abogo es por la libertad, y creo que no hay mejor explicación que la que da o lo que demuestra Azar Nafisi de lo que significa
la urgencia que hay de un movimiento feminista que abogue por la libertad de las mujeres y que realmente tome en cuenta las enormes desigualdades que hay en sociedades extremas como Irán, pero en el que estoy segura que una mujer como yo, que soy latinoamericana, y muchas de ustedes que seguro están viendo este programa, incluyendo la querida Claudia, lo van a leer y van a sentirse en algún momento identificadas con lo que ella está contando, porque sigue habiendo una brecha muy grande de género a nivel mundial y hay una cantidad de desigualdades que nosotros tenemos que atender para poder realmente tener sociedades democráticas estables. Y eso es lo que a mí más me gusta de este libro, que sin decirte todo eso que yo acabo de decir, te lo demuestra, te lo muestra. Entonces, realmente se los recomiendo, pero además, ya para finalizar, una de las cosas maravillosas que tiene es que como ella es maestra de literatura, primero habla con una pasión de los libros que es realmente contagiosa y admirable, y te deja una importante lista de libros que leer. De hecho, ya yo empecé con el primero que ella analiza y que recomienda, que se llama Invitación para una ejecución, de Nabokov, y justamente es un libro sobre el totalitarismo y es sobre este personaje que está condenado a muerte y no sabe cuándo lo van a matar y vive en una cárcel que es un absurdo, donde un día le dicen que le van a quitar todo, después le dan un poquito, él quiere saber cuándo se va a morir pero nunca se lo dicen, en fin, es la vida del absurdo totalitario. Así que bueno, quiero invitarlos de verdad que si tienen oportunidad no dejen de buscar este maravilloso libro y no pierdan la oportunidad de ver además qué otras obras le pueden ser de su interés para que los ayuden bueno, lo que me sucedió a mí, que es ampliar el espectro literario y seguir reflexionando sobre temas tan importantes para todos, cualquier ciudadano y cualquier persona que se inquieta por la libertad. La ficción es sin duda una gran herramienta. Muchas gracias, mis queridos lectores. Nos seguimos viendo. Bueno, y ahí teníamos a Clara Machado en Corto y Clara con sus recomendaciones. Cada jueves, gracias Clara por esas ideas, por ese aporte literario y más que nos haces. Y con esto ya regresamos contigo, liberalmente. Al regreso vamos a tener a Nela Rojas, cantante venezolana, ahora promesa de la música, quien recientemente estuvo con Alejandro Sanz y más. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado o golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides
dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Estamos tratando de hacer la conexión con Nela Rojas. Les decíamos que ella es cantante y actriz venezolana, graduada en Berklee College en Estados Unidos. Una margariteña que sin duda ha sorprendido a los venezolanos y al mundo, incluso a Alejandro Sanz, con quien cantó este domingo en Miami en el marco de lo que se denominó la gira. La canción No Tengo Nada. Además, esta canción la cantó con Luis Fonsi, Alejandro Sanz. Es una venezolana que ha sabido meterse no solamente en la fibra de España, donde además tuvo la oportunidad de participar en la película Todos lo saben, del director iraní Ashhar Farhadi, protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. Y además, si ustedes ven el video, ella también formó parte del elenco de alguna manera. La idea de esta conversación es no solamente hablar de sus proyectos más recientes, sino de su amor por Venezuela y de lo que significa ser venezolanos. Creo que ante tantas noticias negativas, ante tanto dolor, ante tanta incertidumbre, como les decía al principio, necesitamos precisamente de ejemplos como el de Nela para retomar eso que vivimos y para enfrentar diariamente lo que tenemos que vivir. En Venezuela no es fácil, pero sabemos de talentos como el de Nela que se despegan y que nos recuerdan precisamente de dónde venimos y a dónde vamos. Nela sin duda es no solamente ejemplo de Margarita, es ejemplo de Venezuela. Y esos talentos nacen aún a pesar de estos 20 años de régimen, porque Nela es una chama joven, sí, que se crió en parte en esta generación, pero que, a ver, ahí tenemos a Nela. ¿Sí? ¿La tenemos al aire? Sí, ya te escuchamos. Hola Nela, ¿cómo estás? Muy bien, ya ves que no entiendo por qué. A ver. Tranquila. ¿Cómo estás? Recuerden que hablamos con Nela Rojas, cantante venezolana. Allí estamos tratando de hacer la conexión. Nos disculpan. Ya estoy. ¡Ay, aquí estás! ¡Qué bueno! Estaba asustada ya. Bueno, estaba leyendo todo tu currículum, que es gigante. Ah, pues, gracias. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Dónde estás ahorita? Ahorita estoy en Nueva York, por fin ya en casita, después de unas semanas que estuvieron apretaditas, pero muy contenta. Bueno, Nela, un gusto saludarte. Hablábamos de la experiencia más reciente que a todos nos sorprendió, porque sin duda seguimos tus pasos, desde Me llaman Nela a todas las interpretaciones que has hecho con Neil Lanchester, Simón Díaz, o de Simón Díaz, mejor dicho. Pero cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita? Y eso que viviste el domingo, estuviste con Alejandro Sanz, ¿no? Exactamente, pues bueno, como te debes imaginar, para mí fue una experiencia inolvidable. Nunca me hubiese imaginado estar compartiendo con un artista al que he escuchado desde pequeñita en un escenario tan grande. Fue inolvidable. Además, mucha gente de la banda son amigos míos porque fueron a la misma universidad que yo fui en Boston. Entonces fue un reencuentro precioso y un momento que sé que nunca olvidaré. Una experiencia muy linda. Y que además qué ventaja, ¿no? O sea, Alejandro Sanz, un artista reconocido mundialmente, y tú allí, o sea, pero sin embargo tienes el talento para eso y más. Y de hecho revisaba tu página web y entre otras cosas hablabas de la luz que quieres de alguna manera aportar a la música. ¿Qué significa eso y qué significa de alguna manera que te llamen promesa venezolana de la música? Bueno, eso es una gran responsabilidad. Yo pienso, sobre todo porque no canto música venezolana, ¿no? O sea, hay algo que yo siempre cuento, que es que yo crecí cantando todo lo que era pop, todo lo que venía de acá de los Estados Unidos, y luego al mudarme a Boston en el 2011 fue cuando sentí que las raíces me tocaron la puerta. Te llamaron, ¿no? sí. Nos pasa mucho a todos que estamos afuera y sentimos esa nostalgia, y para mí una forma de darle algo de vuelta a mi país era
era cantar la música de donde vengo, ¿no? Y encontré una honestidad y encontré una conexión que no me pasaba con la música de antes, que con la música que cantaba anteriormente. Y es eso como, también lo que me produce la música andaluza, que es por eso que a veces cuando escuchas mis canciones o mi voz crees que soy española. Sí. Pero no, más porteña que nunca. Entonces, nada, hay toda esa mezcla de mi voz, todas esas influencias las puedes escuchar en mi voz, y el hecho de que los venezolanos lo aprecien y lo reciban tan bonito como lo han recibido, sobre todo las letras donde hablo de donde vengo, donde hablo de nuestra gente. Ha sido el feedback y la respuesta que he recibido de la gente de Venezuela ha sido bellísima. De hecho, Volveré a mi tierra habla precisamente de eso, pero no es solamente esa. Si revisamos tus canciones, en todas hay un pedacito de Venezuela o quizás una añoranza, ¿no? ¿Cómo vives la inmigración y el éxito a pesar de no estar en tu país? Bueno, yo creo que una de las cosas que me ha pasado, y es porque, o sea, yo me vine en el 2011, no por situación país en ese momento, sino porque siempre pensé que siendo de la isla de Margarita se me iba a quedar pequeña para lo que yo quería hacer. Siempre se lo dije a mis padres, yo quiero estudiar afuera. Y después de buscar y aplicar por la Universidad de Berkeley en Boston, y después de quedar aceptada, cuando me mudo para allá, yo pienso que por el hecho de estar haciendo lo que amaba, con lo que había soñado por tanto tiempo, el estar lejos de mi familia se me hizo un poquito más fácil, ¿no? Obviamente siempre los extraño, obviamente siempre los llevo conmigo, sobre todo somos una familia súper unida, tan unida que casi todas nuestras casas están construidas una al lado del otro, allá en Margarita. Pero yo creo que por el hecho de eso, de estar haciendo algo con lo que soñé y trabajando tan duro acá, se me ha hecho el proceso un poco más fácil, ¿no? Pero igual, siempre queriendo volver. Es más, no quiero adelantarme, pero creo que a inicios de diciembre podré estar dando un concierto en Caracas. ¡Qué buenísimo! Por eso, bueno, eso es una gran noticia, porque hay muchos que te conocieron estando afuera, siendo tan nuestra, pero no te hemos visto acá, ¿no? Es cierto, sí, tuve concierto en Venezuela después de venirme hace como ya 2 o 3 años, ni siquiera, sí, creo que fueron hace 3 años, no parece tanto. Fue en el BOD, tuve 2 funciones allá, uno de los conciertos, imagínate, más bonitos y emocionantes que he tenido, y no puedo esperar, en verdad, para volver. Bueno, ya nos vas a dar esos detalles muy pronto, seguimos tus redes, claro. Pero además supimos que este año también salió o está por salir tu nueva producción. Cuéntanos de esa producción y de eso rico que has vivido, de tener tu propio material y tus canciones, ¿no? Y acompañada de dúos tan bonitos como el de Ilan. Sí, bueno, es un sueño para cualquiera. Por fin sacar un álbum como diciendo, aquí estoy yo, mi carta de presentación, ¿no? Me llaman Nela, fue el primer sencillo que lancé, y con ese sencillo, gracias a Dios, a pesar de ser solo ese, tuvimos la fortuna de girar por varias partes de Europa y de Estados Unidos y llenando teatros. Entonces, para mí era una sorpresa que la gente fuese a mis conciertos sin ni siquiera tener un álbum afuera y sin saber qué esperar, porque tú vas a un concierto sabiendo las canciones y te las aprendes antes de llegar al concierto para poder cantar con el artista, pero en mi caso yo no tenía nada, solo me llaman Nela. Y el hecho de que la gente igual fuese y llenara todas esas sillas, era una sorpresa lindísima y una fortuna poder tener a la gente allí apreciando el arte, apreciando la voz sin esperar nada, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ahora el hecho de que tengo mi álbum afuera y ahora que se viene una gira en Estados Unidos, empieza el 10 de octubre, por cierto, una gira de 22 fechas donde voy a estar tocando bastantes partecitas de Estados Unidos. Y México también, ¿no? Me emociona mucho, de verdad, no puedo esperar. Y México también vas a estar, leí, algo así escuché. En México por ahora no tengo nada confirmado, pero sí, obviamente está súper en cuenta la Ciudad de México. Nela, ya nos quedan pocos minutos, por supuesto que te vamos a pedir que cantes un poquito, pero antes de eso, quisiera pedirte, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con un venezolano que no sabe qué hacer en este momento y que probablemente puede conectarse con sus propios talentos, tal vez como tú lo hiciste desde chiquita, a pesar de las condiciones, ¿qué le dirías? Le diría que no pierda el foco. Es muy importante, sobre todo en esta carrera, estar muy enfocado y muy concentrado y visualizar lo que se quiere. También es una carrera muy difícil que te aleja de los tuyos, donde puede haber mucha soledad y donde van a haber miles de fallas. Pienso que como en cualquier carrera, pero lo importante es ser súper luchador
y trabajar muy duro. A veces la gente me dice, pero todo fue de la noche a la mañana. Y yo digo, claro, pero es que tú no me conocías en esos años en silencio, donde estuve trabajando por todas las noches, trabajando para poder venirme a los Estados Unidos, trabajando por poder estar en esta universidad que estuve, donde pude tener todos los contactos con los que ahora trabajo. En fin, que hay que tener mucho foco y mucha resistencia y amor por lo que haces. Y por Venezuela y por tu país. Y precisamente para cerrar con ese mensaje tan bello, tú decías que bueno, que sentías que no tenías nada, tenías tu voz, tenías tu talento, y eso ha quedado demostrado precisamente gracias a tu trabajo, que es otra de las cosas que nosotros fortalecemos. ¿Será que nos cuentas un pedacito de una canción ya para despedirte? A ver, ¿qué te canto? No ¿Qué sé. dices que te haga? Bueno, no sé, me llama Nela. Me dice justo que él quería que cantaras esa desde hace rato. Yo le dije, bueno, está bien, justo, vamos a pedirle, me llama Nela. Pues me llaman Nela. Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena. Y cerquita de la orilla, sentada espero a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo, poquito a poco voy caminando. Las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Paso la noche en vela, cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante, vas a tener que robarme un beso. ¡Wow! ¡Qué belleza, Nelly! Con ese aire de Margarita y de Venezuela que tiene tu voz. Nada, no solo española, no, para nada, es venezolana y nos encanta y nos emociona mucho que estés teniendo tanto éxito y dejando el nombre nuestro y tuyo propio muy alto. Muchísimas gracias, Nela. Era Nela Rojas por acompañarnos y esperamos que te tengamos entonces muy pronto aquí en Venezuela. Que sí. Gracias a ti por una entrevista tan linda. Un abrazo. Un abrazo. Y con esta despedida de Nela Rojas, ya regresamos con Contigo Liberalmente. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llame en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Hoy, precisamente para hablar de esta incertidumbre y lo que está sucediendo con la comunidad internacional, tenemos en línea a Héctor Chamis, prestigioso académico argentino. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericano de la Universidad de Georgetown y autor de varios libros y articulista de opinión. Leíamos hace poco uno de sus artículos para Panam Post, si no me equivoco, sobre FARC, Maduro, Cuba y Noruega. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Un gusto.
gusto saludarte. Bueno, el placer es mío, Héctor. Hablábamos hace rato de la incertidumbre que de alguna manera existe en Venezuela y en el hemisferio sobre distintos cambios que están ocurriendo. Ayer veíamos, por ejemplo, la aprobación del TIARP gracias a 12 votos de los estados para Venezuela. ¿Cómo ves esta medida y cómo repercutiría en la dinámica venezolana y hemisférica? Sí, ok. Un punto que me parece importante aclarar es que lo que se aprobó ayer, la votación, fue la convocatoria a la reunión del órgano de consulta del TIAR. Es decir, se acordó que el órgano de consulta del TIAR, que no todos los países de la OEA son a su vez signatarios del tratado, ese órgano de consulta se reunirá y con el propósito de discutir la situación de Venezuela y con el propósito de evaluar también la presentación que hizo el canciller de Colombia acerca de la amenaza que el régimen de Maduro constituye para Colombia en particular, pero para todo el hemisferio en general. Entonces, de aquí en más, yo creo que esto, que bueno, se verá cuál es el curso de acción que se toma, pero la presentación de ayer de Colombia en esta reunión fue muy contundente, con evidencia conocida por lo demás, pero presentada de manera organizada y de manera muy sólida, pongámoslo así, y que entonces de aquí en más yo creo que la región comenzará a conversar sobre si el régimen de Maduro constituye o no una amenaza para la seguridad y la estabilidad del resto de la región. A pesar de eso, una de las preocupaciones que existe, sobre todo para los venezolanos, es el tiempo, ¿no? El tiempo en un momento donde los tiempos diplomáticos avanzan mucho más lentos, y eso está claro, ¿no? Pero sobre todo entendiendo que este artículo 8 del TIAR incluye otros mecanismos como el diálogo, más sanciones, ruptura de relaciones. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que esto se decante hasta la posibilidad de la aplicación de la fuerza o de una coalición liberadora gracias a estos países? Es una opción, no sabemos, no querría adelantarme, no sé exactamente cuál es la mejor salida. Yo creo que la mejor salida es comenzar por verdaderamente aumentar la presión. Hay mucha presión que los países latinoamericanos podrían ejercer sobre el régimen de Maduro que no lo han hecho. Por empezar, podrían sancionar no ya a Venezuela como país, sino a los mismos funcionarios corruptos que han sido sancionados por la Unión Europea, por Canadá, por Estados Unidos, por Panamá, el único país latinoamericano que sancionó a los funcionarios corruptos. Bueno, los otros países de la región podrían hacer eso. Hay muchas instancias de presión que son posibles, que no se han usado antes de decidir si efectivamente esto amerita el uso de la fuerza. Ahora bien, el lenguaje que ha usado Colombia deja muy en claro que la conversación va a ser en términos de este régimen como amenaza por la vía de amparar a organizaciones narcoterroristas. Y esto tiene que ver con el anuncio de una fracción de la FARC o de la ex-FARC de regresar a la lucha armada que no es tal. Esto es una fracción decididamente narcoterrorista, es una organización criminal. Y el régimen de Maduro constituye una organización criminal que controla el aparato del Estado de Venezuela. No controla la legislatura, pero controla la caja, la tributación, la caja de dinero, digo, controla sí. la tributación y controla los medios de la coerción. Y como tal, en estilo de provocación de dictadores que ya hemos visto en la historia, Maduro está realizando ejercicios militares en este momento en la frontera, ¿verdad? En zonas aledañas a la frontera. Bueno, ahí está la amenaza. Bueno, la región tiene que, en ese sentido, el sistema interamericano, el TIAR es uno de los componentes del sistema, tiene que prestar atención a lo que está ocurriendo porque es serio, porque es grave y porque sí, como decías, ¿no? El tiempo viene pasando hace muchos años y ahora tal vez comencemos a llamar a las cosas por su nombre. Sí, además en tu artículo, a propósito de que mencionas el tema de la FARC
y la presencia, por supuesto, de Cuba allá atrás, controlando todo ese proceso, no entendemos, por ejemplo, declaraciones como la de la Unión Europea, que una vez más llama a un diálogo. Nosotros, por ejemplo, desde 20 Venezuela, María Corina Machado y el partido que ella representa, sabemos que la opción evidentemente no es ni por la vía electoral ni por la vía de falsos diálogos que sabemos no han funcionado hasta el momento. ¿Qué crees tú que está pasando entonces con la comunidad precisamente europea con estas declaraciones que parecen inoportunas? Bueno, hay una vieja historia de la capacidad de hipocresía, de la capacidad de la dictadura cubana de cautivar a los progresistas europeos. A propósito de FARC, hay una declaración conjunta de las cancillerías de Noruega y de Cuba de la semana pasada, expresando preocupación por este retorno a la lucha armada por parte de un grupo de la FARC, lo cual es de una hipocresía absoluta. Si no fuera trágico, sería cómico, porque la FARC no dan un paso sin consultar con La Habana. Esto es sabido. Esto además, Iván Márquez fue el negociador en jefe de la FARC de todo el proceso de paz que tuvo lugar en La Habana, precisamente. Y también la Unión Europea llamando al diálogo cuando, por favor, señores o señora Mogherini, Maduro no quiere dialogar. Maduro quiere que el horizonte temporal se le alargue porque el esquema de poder que sostiene a Maduro es un conglomerado de fracciones criminales que compiten entre sí y que el punto en común que tienen para sus negocios criminales es la continuidad de Nicolás Maduro, porque la incertidumbre que tiene que ver, que ocurriría con el desalojo de Maduro del poder es tal que lo sentirían en términos de sus negocios ilícitos, ya sea el oro, la minería ilegal, la cocaína, el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de personas que está ocurriendo ahora, además. Sí, de niños. Con la migración. Bueno, lo único que tienen en común estas empresas criminales que compiten por el territorio y los mercados, lo único común que tienen es la continuidad de Nicolás Maduro. Bueno, no quieren dialogar para una solución política. Ya hace muchos años que somos testigos de esto, ustedes los venezolanos, por supuesto, nosotros desde la comunidad internacional también, y lo venimos diciendo hace muchos años. Cada instancia de estos diálogos solo ha servido para que Maduro se estabilice y continúe en el poder. Sí, y los venezolanos hemos sido no solo testigos, sino víctimas, ¿no?, de ese proceso en el cual incluso una parte de la oposición venezolana, y hay que decirlo, ha participado. Pero a todo esto que mencionas se suma otro actor, que es Estados Unidos, y el cambio reciente de John Bolton en la Casa Blanca. Para algunos fue positivo, para otros, como el mismo Trump, Bolton se extralimitó en sus decisiones respecto a Venezuela. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de lo geopolítico, de la influencia de Estados Unidos en Venezuela y cómo, de alguna manera, terminar de impulsar un mecanismo de fuerzas que hoy, en el siglo XXI, permita de una vez por todas erradicar a las mafias del poder? Bueno, el rol de Estados Unidos es indudable, nos guste o no nos guste, estemos a favor o en contra de Estados Unidos, es el país más poderoso del planeta y lo tenemos cerca en América Latina. Y enhorabuena que esta administración, quiero decir, no siempre ha acertado el camino, pero ha tenido los reflejos correctos respecto a este régimen criminal. Y eso es importante, porque la administración anterior también era partidaria del diálogo, también auspiciaba la gestión de Zapatero, también el diplomático en jefe de esta gestión era Tom Shannon, que también promovió diálogos inexistentes e infinitos, y lo vimos. Entonces esta administración ha tenido los reflejos adecuados, más allá de que aceptaran o no el camino, más allá de las marchas y las contramarchas. ¿De qué manera va a impactar el reemplazo de Bolton a la situación venezolana? No creo que significativamente, creo que esta administración está yendo en esta dirección, de llamar a las cosas por su nombre, y eso es positivo. Por el otro lado, sí, también hay muchos países en la región que tienen que despertarse, ¿no? Despertarse porque, digamos lo siguiente, la nota a pie de página de Costa Rica, Chile, Perú, de anticiparse, decir, bueno, hagámoslo, pero sin el uso de la fuerza. Su propia política exterior tendría que estar concentrada en desalojar a Maduro del poder, porque son países receptores de la migración venezolana
migración que les cuesta recursos, migración que les genera inestabilidad, que les representa una importante amenaza a su propia seguridad, porque en la migración hay migrantes que salen honestamente porque son víctimas, pero también eso genera oportunidades a diversas estructuras criminales, al tráfico de personas y al reclutamiento de la FARC, justamente, porque la población joven y vulnerable que emigra es el cliente perfecto para el reclutamiento de estas nuevas FARC, que es, de vuelta, reclutamiento antes hablaban de guerra popular prolongada y la insurrección del campesinado, pero eso ya ni lo usan porque no es creíble, obviamente porque no es verdad, y porque lo que son es un cartel armado que alguna vez hizo guerrilla, otra vez protegió a los carteles de la droga y luego se convirtieron ellos mismos en un cartel de la droga. Entonces, de vuelta, llamemos a las cosas como son y tratemos de encontrar la mejor manera para desalojar a Maduro del poder, que esa es la prioridad. La política exterior del resto de los países de América Latina, donde todos son receptores de esta migración y de los problemas que están asociados a la migración, a las penurias, a la crisis humanitaria, de salud, alimenticia, escolar, ¿no? Los recursos que gasta Colombia en escolarizar a los migrantes, a los niños venezolanos. Bueno, esto tendría que hacerles ver con mucha más claridad que esa es la prioridad. Así es, bueno, si nos correspondiera de alguna manera hablar de lo que has reflejado hoy, no solamente de llamar las cosas por su nombre, sino de un proceso que nosotros creemos debemos liderar también los venezolanos. Y en ese rol, la dirigencia política opositora también tiene gran influencia, no solamente el presidente Juan Guaidó, sino la Asamblea Nacional, que hoy, si bien se discute entre cuál es la renovación que hay de los poderes o de la junta directiva, tiene un rol más importante, que es asumir precisamente ese liderazgo y avanzar. ¿Cuál es el mensaje que tú darías, además de llamar las cosas por su nombre? Porque, bueno, parecería que este mensaje del TIAR está quedando claro y todos estamos remando en ese sentido, pero ¿cuál es el mensaje que tú le envías a la dirigencia opositora que hoy tiene la inmensa responsabilidad de liderar este proceso, de sacar a Maduro del poder, de sacar a las mafias y de avanzar precisamente en la transición que tanto han prometido desde enero, no en enero de 2020, en enero de este año? El liderazgo opositor o la Asamblea Nacional, el gobierno interino, tienen que entender que no pueden quedarse detrás de la comunidad internacional. Y este es un riesgo, porque con lo de Barbados y los diálogos y todas estas idas y vueltas quedaron detrás de la comunidad internacional. Ellos tienen que ir adelante. Que ahora parece ser que han tomado este liderazgo. Ayer lo escuchaba en programas de televisión, incluso la noche, de Gustavo Tarre, el representante del gobierno interino en la OEA. Estuvo magnífico, estuvo muy contundente. Bueno, ese es el camino. Ahora, si mañana le vuelven a rogar a Maduro que regrese a la mesa de negociación, como ocurrió después de aquella decisión, cuando Estados Unidos expandió sanciones y en respuesta Maduro se retiró de Barbados y Guaidó terminó en la incómoda y ridícula situación de pedirle a Maduro que regrese a la mesa de negociación, con los roles invertidos, ¿verdad? Así es. Bueno, en esas marchas y contramarchas, si ese liderazgo queda detrás de la comunidad internacional, entonces la comunidad internacional se confunde, genera incertidumbre, genera dudas y ahí se detiene. Entonces, yo creo que el ejemplo es el de Tarre de ayer, donde en la sesión, en sus intervenciones ante la prensa, fue contundente y fue sobre todo consistente con esta necesidad. Lo que escuché me pareció que él estaba adelante, y así debe ser porque él es parte de ese gobierno interino. Y eso es lo que deben tener presente. Claro, siempre sabemos que la oposición venezolana es complicada, por muchas razones, pero también porque ser oposición al chavismo nunca ha sido fácil, ¿no? Y en ese caso, los medios, los intelectuales, la comunidad internacional tiene que recordarle tal vez a este liderazgo opositor o este gobierno interino que ellos deben ir adelante. Nadie puede ser más venezolano que los venezolanos en ese escenario.
Muchísimas gracias, Héctor. Ya tengo que despedirte, pero bueno, en principio quiero agradecerte por tu claridad y por la voz que has ejercido, no solamente como articulista, sino en cada espacio en el que tienes la oportunidad de participar, en nombre de Venezuela, en nombre de Cuba. He visto tus publicaciones y eso también es necesario. No solamente que los venezolanos estemos al frente liderando, sino que voces como la tuya sigan escuchándose y leyéndose en cualquier espacio posible, porque solamente así, actuando en una verdadera coalición por la libertad, es como vamos a lograr salir de las mafias que pretenden extenderse incluso hasta países como el tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Héctor. No, gracias a vos. Siempre. Un gran saludo. Un abrazo. Era Héctor Chamis, un prestigioso académico argentino, articulista, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, y con esta entrevista despedimos esta casi parte final de Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Sintonícenos Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos ya en la parte final de Contigo Liberalmente. Les recuerdo que les habla Claudia Macero. Pueden seguirme en mis redes a través de @ClauMacero. Los leo, los sigo, siempre estoy pendiente de las preguntas que tienen. Y a propósito de eso, estoy activa leyendo sus comentarios en el en vivo de YouTube. Siempre, bueno, Jonathan Delgado, Yoyo Suárez, hablan, Domingo Brito nos dice, solos no podemos. Y sí, solos no podemos. Pero la verdad es que cuando nosotros afirmamos que solos no podemos, no es que estemos solos. Es que en este contexto, rodeados de gente que sabe lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que remar esta acción, sabemos que necesitamos ayuda. Y esa ayuda, de alguna manera, ha quedado clara después de eventos como el de ayer, con la aprobación de este primer paso del TIAR. Sí, bueno, que falta mucho, que los tiempos diplomáticos son distintos a los tiempos de los venezolanos, sí, pero esto es un avance que nosotros tenemos que explicar a dónde vayamos. Y recordaba hace poquito las palabras que en este mismo espacio decía Jorgita, productora del programa de Reni Presente, que por supuesto, como siempre, les recomiendo que vayan a ver apenas tengan chance. Ella decía que cada uno de nosotros, en nuestro espacio cuadradito que tenemos, por muy chiquito que nos parezca, tenemos la posibilidad de cambiar y de hacer nuestro pedacito de país. Y nuestro pedacito de país empieza desde que cruzamos una calle y respetamos el semáforo, hasta que ejercemos vocerías como las que muchos ejercemos a través de programas como este que tenemos en RCR. Y eso también pasa por decisiones y por acciones de la dirigencia opositora. Y si estos espacios existen, son precisamente para ser llamados a esa dirigencia opositora que nosotros también integramos y que respaldamos, pero que en un momento como esto necesitamos que no se desvíen, que en un momento como estos necesitamos que hablen claro, como decía Héctor Chamis en el bloque anterior, que en un momento como este necesitamos que vayan y escuchen a los venezolanos y se sienten a ver el drama de los maestros, que hoy, por ejemplo, demostraba Griselda Sánchez hablando precisamente de la poca cantidad de chamos que van a empezar en este nuevo año escolar.
alrededor de 70% de muchos de esos chamos no van a clases sino una vez a la semana, y lo explicaban incluso en espacios como este. Que escuchen a los venezolanos que han tenido que enfrentar lo que significa el tráfico de niños, como lo denunciaban también en este espacio en estados como Sucre, de venezolanos que han tenido que sacar a sus hijos de las clases en estados como Táchira, porque de alguna manera la guerrilla y grupos irregulares se han apoderado de las escuelas para de alguna manera formarlos en ideas revolucionarias, incluso en armas. Que escuchen a los venezolanos que hoy no quieren salir a marchar junto al oficialismo, pero que no tienen otra opción, pero que saben que en el fondo tienen una responsabilidad y que esperan de esa dirigencia que esté al frente, como también decía Héctor Echamiz. Y ese es el llamado que nosotros desde espacios como este hacemos, y es un llamado que no puede esperar, es un llamado que no tiene fecha en 2020, es un llamado que pasa por septiembre, por octubre, por noviembre, por diciembre. ¿Qué pasa en esos meses? Que bueno, que sí, vamos a llegar a ese momento y que va a haber que tomar decisiones, por supuesto que sí. Y por supuesto que esperaríamos que esa nueva dirección política al frente de la Asamblea Nacional esté representada por los mejores. Y si es Juan Guaidó, lo será. Pero ese momento no es aún. Aún hay mucho por hacer, y eso quedó demostrado incluso en declaraciones de gente que no es venezolana y que habla mejor que muchos venezolanos. Y por eso, desde aquí, nuestro llamado, como siempre, es a recordar y escuchar a los venezolanos nuestro rol y hacia dónde vamos, en una ruta que por supuesto pasa por ese mantra que ha definido Juan Guaidó y que hoy debe defender, que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso no se nos puede olvidar, y eso también lo vamos a recordar cada vez que podamos en este espacio contigo, Liberalmente. Ya me tengo que despedir, pero el próximo jueves, como siempre, estaremos aquí a la 1 de la tarde para conversar con ustedes sobre distintos temas de actualidad y sobre todo sobre el liberalismo. Para eso estamos aquí. Nos vemos en el próximo jueves en Contigo, Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.